¿Qué tal, chicos? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya estamos en la semana 6 y en pantalla tienen los temas que hemos venido desarrollando en la unidad número 2, ¿no? Empezamos viendo el tema de visibilidad en tramos rectos, luego calculamos, ¿no?, la radio mínimo y cuál es el peralte máximo en una curva circular. De esa curva circular, lo siguiente que hemos visto es el tema de visibilidad, ¿no?, agrupando visibilidad para carretera de primera clase, segunda clase, y la visibilidad en carretera de tercera clase. De tal manera que, como en un alineamiento tenemos tramos rectos y curvas circulares, podemos analizar la visibilidad en todo el tramo de carretera. Entonces, eso ya está listo y nos quedaría, después de visibilidad, curva de transición. ¿Okay? Entonces, el tema del día de hoy es curva de transición. ¿Qué son las curvas de transición? Son curvas que van entre un tramo recto y una curva circular, ¿no? Y sirve para mejorar la geometría, pero también para poder cambiar desde un radio infinito, que es en el tramo recto, hacia un tramo constante que ya se tiene para la curva circular, ¿no? Por ejemplo, en la sesión de la semana eh, 4, ustedes colocaron curvas de radio mínimo en los puntos de intersección. Para para la semana anterior, semana 5, cambiaron esas curvas por otras de radio un poco mayores, ¿no? Entonces, ya tienen tramos rectos y curvas circulares. Ahora lo que vamos a hacer es, en algunas, donde sea necesario, vamos a colocar una curva nueva que se llama curva espiral, que empalma un tramo recto con una curva circular. Entonces, como les decía, cuando ustedes tienen un tramo recto y luego cambian a una curva circular, en ese punto de unión hay un cambio de radio infinito a un radio constante. Esos cambios, si la velocidad es alta, no es conveniente. Entonces vamos a colocar un elemento de transición. Por eso es que se llaman curva de transición. Hay diferentes curvas de transición, pero la que nosotros vamos a trabajar y es la recomendada es una curva espiral. Todos conocen una espiral. Entonces vamos a tomar una parte, un tramo de espiral para colocarlo entre el trazo recto y la curva circular. El problema acá es determinar justamente cuál es la longitud mínima de transición que hay que colocar, ¿no? Entonces vamos a ver algunas fórmulas, algunos procedimientos para determinar esta longitud mínima de espiral. Bien, en cuanto a los avances, luego vamos a analizar un caso. Tenía por acá, acabo de descargar un archivo. Número desconocido. Por ejemplo, acá, esto es del grupo 3. Grupo 3, acá vemos calle Quispe, Canchar y Cisneros, Solórzano con Gamboa, ¿no? A ellos les tocó este tramo. Ahí están, han puesto las características, ¿no? Aquí están los datos del IMDA. Y les corresponde trabajar en la zona derecha, ¿no?, en esta parte de acá. Todo este tramo que está a la izquierda, por ejemplo, si ya no se necesita, y para que no se les cargue, bueno, en este caso el archivo no es pesado, ¿no? Pero si fuese pesado, ya les comenté, ¿no? Ustedes pueden delimitar, por ejemplo, vamos a cambiar acá de capa, pueden delimitar un polígono. A ver, quiero tomar una capa cualquiera.
Por ejemplo, miren, voy a trazar unas líneas por acá. En algo así, ¿no? Ahí estoy formando un polígono que delimita aquella zona que no voy a necesitar. Quiero que me quede solamente la parte que está a la derecha y nada más. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí. Este polígono de acá. Todas las curvas que están dentro de ese polígono las puedo retirar de la zona de trabajo. ¿Cómo se hacía? Seleccionaban su curva de nivel, presionaban acá agregar data, bordes. En esta ventanita ponían cualquier nombre, ¿ok? Y seleccionaban este polígono que hemos trazado. Pero acá sucede al revés. Debí cambiarle que corte todo lo que estaba dentro del polígono. Entonces, a ver, vamos a repetirlo. Seleccionamos, agregar data, bordes, aquí cualquier nombre. Y acá en tipo, lo que está afuera, ¿no? Entonces yo puedo indicarle acá, ¿dónde está show hide? Ocultar. Bueno, que oculte. Ya. A ver, vamos a ver si sale. Creo que está al revés, pero vamos a ver. Si le damos un clic por acá. Ahí está, ¿no? Me está ocultando todas las curvas que están dentro de esa zona. Luego puedo borrar esta línea del polígono y me quedaría con la zona que está acá a la derecha. Ahí está. Ya es una zona más pequeña. Y esto me da libertad para poder movilizarme rápidamente dentro de mi pantalla. Acá veo que ya han generado los perfiles para cada ruta. Aquí veo sus perfiles, ¿no? Ahí. Por acá también veo para el otro trazo. Y esto lo han hecho para verificar, como les decía, que las pendientes longitudinales no excedan los valores máximos. 9, 2, 7. Sí. Así que para las tres rutas no exceden los valores permitidos. 0.8, 8, 3.5, 5. Por acá tenemos 1.15, 4.6, menos 2. Y bueno, parece que está bien en cuanto al trazo, ¿no? Porque la línea, esta línea azul, más o menos va a ser la zona por donde van a circular los vehículos. Como se dan cuenta, cuando ustedes generan su perfil, aparece esta línea de acá, ¿no? La línea roja. Pero noten que la línea roja, pues es una sucesión de trámites, ¿no? Que mostraría un terreno accidentado. Entonces, un vehículo no se va a desplazar por acá. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos tramos rectos, ¿no? Que son estas líneas azules. Tramos rectos con cierta longitud y con cierta pendiente menor a la admisible para que los vehículos se desplacen por ahí. Entonces, al trazar esta línea azul, noten que en algunos casos queda sobre la línea del terreno y en otros casos debajo de la línea del terreno. Entonces, si la línea queda sobre el terreno, vamos a tener que rellenar, ¿no? Acá en estas partes. Y cuando la línea azul está debajo del terreno, en esas partes vamos a tener que cortar.
vamos a sacar material. Y así es, ¿no? Eso es parte ya del proceso de movimiento de tierras. Muy bien, entonces, luego vamos a ver, en este caso, ¿no? Acá veo que han puesto algunas curvas, ¿sí? Por ejemplo, para el trazo intermedio, a ver, vamos a ver. Ya han cambiado sus curvas de radio mínimo por estas curvas que vemos acá, ¿no? 163, 104, 71, 128. Esos son los nuevos radios. Y ya, ok. Entonces luego vamos a analizar. Acá tenemos 100, 100, 100. Miren que son radios diferentes, ¿no? 163. 163. Es esta primera curva. Después hay otra de 104, la segunda. La tercera es esta de acá de 71. Y la última de 128, que está por acá abajo. Muy bien, entonces vamos a analizar, acá tiene 2, 3, 4 curvas, ¿no? Vamos a analizar si en alguna de estas curvas se requiere colocar un elemento de transición. Puede que sea que se necesite o pueda que no necesite. Entonces para ello hay algunos criterios. Primero vamos a ver la teoría y luego lo aplicamos como ejemplo de aplicación en este trabajo. En un alineamiento. Basta con que lo hagamos en un alineamiento, en el resto va a ser similar. Entonces lo vamos a dejar acá de momento y vamos a regresar hacia las diapositivas. Aquí estamos. Bien, curva de transición. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se ve o no se ve? A ver, ¿me confirman si es que se ve para continuar? Sí, profesor, sí, sí, a ver. Ya, ok. Entonces, ahí estamos. Vamos a empezar. Miren, en esta imagen a la izquierda, en la fotografía de la izquierda, ahí notan ustedes que en el punto de inflexión, o sea, en el PI, ¿no? Porque acá hay una curva a la izquierda, ahí es como que está un poco tirado hacia la izquierda, o sea, se nota el punto de inflexión. En este trazo se tiene tramo recto con curva circular y tramo recto. En la misma zona se ha colocado una curva de transición y vemos el efecto visual, ¿no? Que ya no está tan jalado hacia la izquierda, sino que se ha suavizado ese trazo. Este trazo de acá está un poco más suave que el de la izquierda, en cuanto al punto de inflexión, ¿no? Ya no está tan metido hacia el lado izquierdo, sino que se ha colocado un poco hacia la derecha. Eso se puede hacer incluyendo los elementos de transición. Ya, ese es un tema, es, digamos, uno de los elementos de conveniencia de trabajar con curva de transición, y el otro, el más importante, es que me permite cambiar gradualmente de un radio infinito en el tramo recto hacia un radio constante dentro de la curva circular. Muy bien. Ahora, en la experiencia de campo, aquí tienen ustedes una vista en planta de una carretera de 2 carriles. Se ha observado, por ejemplo, que cuando los vehículos, sobre todo los vehículos grandes, van a tomar la curva, ¿qué es lo que sucede? Se meten al otro carril. O sea, este vehículo debería permanecer por acá, ¿no? Pero vemos que en la curva se está metiendo al otro carril para dar la vuelta y después, ya saliendo de la curva, regresa a su carril. El problema es que si justo cuando está por acá, bien, aparece otro vehículo en sentido opuesto, pueden causar accidentes, ¿no? Deberían de mantenerse dentro de su carril. Entonces, se analizó en campo la trayectoria que describen estos vehículos, ¿no? Por acá está toda esta trayectoria, y se observó que esa trayectoria estaba formada por tramos rectos, una parte circular, y quedaba una zona intermedia, que no era tramo recto ni era curva circular. Entonces, en esta zona intermedia
se analizó qué tipo de curva de las conocidas más o menos coincidía con este trazo, ¿no? Entonces, se encontró que ese tipo de curva que mayormente coincidía era la curva espiral. Por eso es que se propone utilizar una curva espiral para darle ese nuevo trazo, ¿no? Entonces, cuando ya utilizamos acá la curva espiral, estamos dejando este trazo, bien, y el otro carril, pues, se va a estar un poquito más abajo, ¿no? De tal manera que una, no haya un cruce en cada uno de los carriles. Entonces acá está un poco la justificación, ¿no? Describen trayectorias no circulares, invaden el carril en el sentido opuesto, siendo un peligro potencial de accidentes en calzadas de dos carriles. Sobre todo en dos carriles, porque hay dos posibilidades, o vas por un carril o te metes al otro carril. Bien. Dice, por este motivo es necesario emplear una curva de transición entre el tramo recto y la curva circular sin que la trayectoria del vehículo experimente cambios bruscos, pasando de manera gradual de un radio infinito en el tramo recto hacia un radio constante en la curva circular, ¿no? Y evitando el efecto marcado que tiene la fuerza centrífuga, ¿no? Acuérdense que en una curva actúa la fuerza centrífuga. Muy bien, entonces, solución, acá se tiene, ¿no? Para evitar las discontinuidades que se dan en el trazo, o sea, pasar de un tramo recto a una curva circular, hay un punto que tiene un cambio marcado. Para darle un cambio gradual, en su mayoría entre el tramo recto y la curva circular, se van a utilizar estos elementos de transición. En cuanto al diseño, el diseño de este elemento de transición deberá ofrecer las mismas condiciones de seguridad, comodidad, estética, tal como se ha trabajado anteriormente para los tramos rectos, para las curvas circulares. Entonces acá nos dice, ¿no? Se adoptará en todos los casos como curva de transición al elemento que lo conocemos como la clotoide o la espiral de Euler. ¿Cómo es una clotoide? Ya todos conocen, una clotoide es más o menos un elemento que viene así, algo así, ¿no? Se desarrolla así, y la característica de la clotoide es que en este punto tiene un radio, en este otro punto tiene un radio diferente, y por acá habrá otro radio diferente. Entonces vamos a tomar una porción de la clotoide para colocarla precisamente entre el tramo recto y mi curva circular. O sea, vamos a hacer un espacio y en esta zona, acá donde estoy marcando, ahí vamos a colocar una clotoide. Ahí. Va a tener una longitud LE, que va a ser la longitud de la espiral. Bien, esa es la idea. Esa es la idea básica. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué más nos indican por acá? Ya. Una vez que se incorpora el elemento de espiral, nos va a permitir viajar a una velocidad adecuada, ¿no? Y como ya le estamos dando el trazo, evitamos de esta manera que se invada el carril contrario, ¿no? Porque ya le estamos dando una nueva ruta para que los vehículos, sobre todo los vehículos de mayor longitud, se metan al otro carril, invadan el otro carril. Entonces, dentro de este elemento de transición, también vamos a poder realizar el cambio de la sección en tramo recto, porque acuérdense, ¿cómo es una sección en un tramo recto? Una sección es así más o menos, ¿no? Ahí vemos los dos carriles. Entonces en cada carril tiene una inclinación que se denomina el bombeo. Bien, por aquí va a estar el eje de la carretera. Ese es el eje. Bueno, este es en un tramo recto. ¿Y cómo es la sección en una curva circular? Los dos carriles se alinean. Aquí va a estar el eje más o menos. Se alinean y ambos van a tener la misma inclinación, que ya no se llama bombeo, sino se llama el peralte. Aquí es el bombeo, en el otro lado es el peralte. Entonces tenemos que hacer un cambio, pasar de esta sección en tramo recto hacia la sección
de la curva circular. Pero noten que la sección va cambiando, ¿no? Entonces, dentro de esta longitud de espiral, vamos a ir realizando el cambio gradual de la sección en tramo recto a la sección de la curva circular. Bien, eso es lo que indica este párrafo, ¿no? Realizar un cambio de bombeo al peralte de manera gradual, ¿ya? Porque si no existiese este cambio gradual, el vehículo saltaría, ¿no? Porque está pasando de una sección con dos inclinaciones a una sección constante. Entonces, eso sería inadecuado en una carretera. Debe haber una transición. Bueno, como lo hemos visto también en el caso de las curvas circulares, evitar esos quiebres fuertes que se pueden dar al inicio o al final de las mismas. Y acá nuevamente está la justificación, ¿no? Dice, cuando finaliza el tramo recto, el radio es infinito y luego cambia en forma proporcional, ¿no? a la distancia recorrida dentro del clotoide. Es decir, si nosotros tenemos por acá nuestro tramo recto y ya estamos incorporando acá la clotoide, a ver, tramo recto, por acá vamos a colocar una clotoide hasta acá, y después viene la curva circular. Entonces, aquí en el tramo recto, el radio sabemos que es infinito. Y acá ya tiene su propio radio, la curva circular, ¿no? Un radio R. Entonces vamos a hacer la transición justamente acá, en la espiral. Vamos a pasar de este radio infinito, porque acá no, el R es infinito, vamos a pasar de infinito hacia el radio R. Por eso es que acá yo necesito una cierta longitud, una longitud de espiral. ¿Ya? Y el trabajo consiste en calcular la longitud mínima. Una vez que tenemos la longitud mínima, podemos, si hay espacio, podemos darle una longitud mayor. Bien, listo. Entonces, esa nuevamente es la idea. Y vamos a ver acá la ecuación de la espiral o de la clotoide. Acá nos dice, ¿no? La variación de la aceleración por unidad de longitud. Claro. Sabemos que en una curva circular hay una fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, la relación entre la aceleración centrífuga y la longitud de espiral que nosotros necesitamos. Vamos a ver esta relación. La aceleración centrífuga sabemos que se puede calcular con esta fórmula, ¿no? B cuadrado entre el radio y la curva circular. Si ordenamos un poco los términos, la relación de la aceleración a longitud de espiral me queda de esta manera. B cuadrado entre el radio y la curva entre la longitud de la espiral. Ahora, si esta fuese mi espiral, ¿no? Si tomo un punto cualquiera dentro de la espiral, un punto P, acá, ya sabemos que en ese punto P, aquí va a tener un radio en ese punto P, ¿no? Vamos a poner algo así, radio en ese punto P. Y si el origen de la espiral está acá, entonces hacia el punto P habrá una longitud LP, vamos a llamarlo, ¿no? Longitud hacia el punto P. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale la aceleración en el punto P? ¿Cuánto vale la aceleración centrífuga en el punto P? Es como la fórmula anterior, ¿no? Parecida. Si yo tengo de la relación anterior la aceleración por unidad de longitud de curva espiral, y en este caso que está a la derecha, yo ya conozco esa longitud, entonces la aceleración en el punto P sería B cuadrado. Acá vamos a escribirlo mejor.
sería B al cuadrado entre R, el radio en el punto P, o bueno, RC, no, RC por LE, la longitud de la espiral, por la longitud hacia el punto P. De esa manera puedo hallar la aceleración en el punto P. Pero además sabemos que la aceleración en ese punto es velocidad al cuadrado entre el radio del punto P. Y entonces si yo igualo estas dos relaciones, la que está acá arriba y la que está abajo, ¿no? Si las igualo, vamos a tener esta expresión que tenemos acá a la izquierda, que es la misma. Y si hacemos un poquito de álgebra, vamos a obtener esta relación. RC, o sea, el radio de la curva circular por la longitud de la espiral. LE es la longitud de la espiral, ¿eh? De extremo a extremo. Entonces, RC por LE es igual a R por L. ¿Qué significa? Que en cualquier punto dentro de la espiral, este producto R por L es constante. Siempre va a ser igual al radio de la curva circular por la longitud de la espiral. Siempre va a ser. Si tomen cualquier punto dentro de la espiral, este producto siempre va a ser igual a este de acá, que es una constante. Entonces, a esta constante se le ha denominado A al cuadrado. Así la han representado, ¿no? A al cuadrado. Esa es la constante de la espiral. De tal manera que la ecuación de la espiral quedaría así. R por L es igual a la constante, A al cuadrado. Y a esta expresión de acá la llamamos la ecuación de la espiral de Euler o de la clotoide. Esa es la ecuación general. Ahora, el detalle acá sería ¿cuánto vale justamente esta constante? ¿Cómo puedo hallar el valor de la constante? Porque si yo tengo el valor de la constante y el radio de la curva circular, ya podría determinar la longitud de la espiral. Entonces, justamente vamos a ver. Y precisamente en el manual de carreteras nos da una fórmula para hallar el valor de A, el A mínimo, ¿no? Con el A mínimo yo puedo calcular mi longitud mínima de espiral. Entonces, vamos a ir viendo ese detalle. Acá nuevamente está la ecuación, ¿no? La ecuación de la espiral indica que el radio de curvatura es inversamente proporcional a la longitud de la misma, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar para hallar precisamente la longitud de la espiral? Se plantean tres criterios, ya, para poder determinar el valor de L. El primer criterio tiene que ver con el efecto de la aceleración que se da cuando un vehículo ingresa a la curva circular, ya, que es básicamente lo que hemos estado viendo en la diapositiva anterior. Pero hay un segundo criterio que tiene que ver con el aspecto estético y de guiado óptico. ¿Por qué? Porque antes teníamos dos elementos, el tramo recto y la curva circular. Y ahora estamos incorporando un tercer elemento que es la curva de transición. Entonces el vehículo va a recorrer tramo recto, curva de transición y luego ingresa a la curva circular. En cada uno de estos tres tramos debe haber un guiado óptico adecuado, ¿ya? Que no cause algún problema en el conductor. Entonces, esa restricción está relacionada con el segundo criterio. ¿Cuál sería la longitud adecuada para que la nueva curva no genere un problema de guiado óptico en la carretera? Ese va a ser el criterio 2. Y el criterio 3, para determinar la longitud de la espiral, es por condición de desarrollo del peralte. Es decir, hace un momento yo les comenté que para pasar de un tramo recto a la curva circular, la sección debe cambiar. ¿Ya? Pero ese cambio se tiene que dar en una determinada longitud. ¿Ya? No es cualquier longitud. ¿Cuántos metros se necesitan
para que ese cambio sea gradual. Entonces, una vez que determinamos esa longitud, va a ser un parámetro para poder hallar la longitud de la espiral. Por ejemplo, si yo necesito, no sé, pues 12 metros, entonces la longitud de la espiral no va a ser menor a 12 metros, va a ser un poco mayor. Entonces, ahí tienen ustedes los tres criterios que se van a utilizar para determinar la longitud de la espiral. Cada uno de estos criterios me va a dar una longitud mínima. Por ejemplo, acá voy a obtener con el primer criterio una longitud para la espiral. Con el criterio 2, una longitud 2. Y el criterio 3 me dará una longitud 3. ¿Cuál de las tres considero como longitud de espiral? La mayor de las tres. La mayor de las tres vendría a ser la longitud mínima de espiral. ¿Ya? Entonces no se olviden de ese detalle. Acá indica, ¿no? De los criterios analizados se elige la mayor de las longitudes. Adicionalmente, en la norma nos indica que la longitud de la espiral no debe ser menor a 30 metros. Acá también tenemos otro parámetro, ¿ya? Entonces, no debe ser menor a 30 metros en carretera de primera a segunda clase, y si es una carretera de tercera clase, no debería ser menor a 25 metros. Bien, entonces miren, aquí tienen los criterios para poder determinar la longitud de la espiral. Ya. Si es una carretera de primera o segunda clase, no debe ser menor a 30 metros. Si es una carretera de tercera, no debe ser menor a 25. Muy bien, y de los criterios que están arriba, voy a tomar el mayor. Entonces, si por ejemplo de los tres que están acá arriba, me sale el mayor, ¿no? Digamos que el mayor me sale acá 22 metros, por decirle, y es una carretera de segunda clase. ¿Cuál sería finalmente la longitud de la espiral? Carretera de segunda clase. Le pondría como longitud de la espiral esta de acá, ¿no? 30 metros. Si en lugar de 22 de los tres criterios anteriores me sale una longitud de, ya no 22, sino por ejemplo me sale 33 metros. ¿Cuál sería la longitud mínima de la espiral? 33, ¿no? Y también verifico que 33 es mayor a 30. Bien, entonces, esos son algunos de los procedimientos que vamos a ver para finalmente tener la longitud de la espiral. Muy bien, entonces, ya teniendo estos criterios de partida, ahora veamos cuáles son los pasos a seguir para identificar primero aquellas curvas que requieren espiral y luego, una vez identificadas esas curvas, cómo ir calculando, según los criterios que hemos visto acá, cómo calcular la longitud adecuada. Bien, entonces vamos a empezar con el uso de estas tablas. Ya, estas tablas sirven ¿para qué? Para analizar qué curvas requieren espiral. ¿Y por qué tenemos dos tablas? Porque la que está a la izquierda, ¿ya? La tabla que está a la izquierda, esta de acá, la vamos a utilizar para carreteras de primera y de segunda clase. ¿Ya? Carretera de primera y segunda clase, no se olviden. Y esta tabla que está acá a la derecha, esta es cuando yo estoy desarrollando una carretera, pero de tercera clase. De tercera clase. Algo así. Como lo dice acá el título, ¿no? Carretera de tercera clase. Entonces, primero, ustedes analizan, ¿no? Si estoy trabajando con carretera de primera y segunda, voy a utilizar la tabla que está a la izquierda. Si no es así, utilizo la tabla que está hacia la derecha. Bien, por ejemplo, supongamos que en una carretera de segunda clase tienen una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora. Entonces aquí tenemos la velocidad de diseño. Y debajo de la velocidad hay un número, un R, un valor de R. ¿Qué significa ese número? Significa que todas las curvas circulares
con un radio menor a 225 requieren espiral. Las curvas que tengan un radio mayor a 225 metros no necesitan espiral. ¿Bien? Si fuese una carretera de tercera clase y mi velocidad es 50, no, 50, acá lo tenemos 50. Entonces, en una carretera de tercera clase, todas aquellas curvas cuyo radio es mayor a 150 metros no necesitan espiral, pero las curvas que tengan un radio menor a 150 metros, esas curvas sí necesitan espiral. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos identificar qué curvas requieren espiral y qué curvas no requieren espiral. Bien, por ejemplo, acá en este trabajo de civil que les estaba mostrando, aquí sus compañeros, por ejemplo, para el trazo, voy a apagar este trazo que está acá y este trazo que está acá abajo. A ver, vamos a ir ocultando y nos vamos a quedar con uno de ellos. Ya. Con esta línea celeste, por ejemplo, ¿no? Ese es un trazo. Este trazo lo han desarrollado. Aquí está, ¿no? Canchari con Cisneros. Muy bien. Bueno, han determinado acá un grupo de curvas. Canchari tiene, es una carretera, ojo acá dice una carretera de tercera clase, ¿ya? Muy bien, tercera clase. Y la velocidad de diseño es de 50 kilómetros por hora. Y MDA, carretera de tercera clase. Sí, si no me equivoco, ¿no? ¿Estoy bien? Ya. A ver, como ejemplo, ya miren, 50 kilómetros por hora, carretera de tercera clase. Ya. Y los valores de las curvas circulares en este trazo, ¿cuáles son? Aquí los podemos ver. Tiene curvas de 163, 104, 71, 128. Entonces, de acuerdo a la tabla que les he mostrado hace un momento, acá, vamos a ver. Carretera de tercera clase, a la derecha. Velocidad de 50. Entonces, aquellas curvas cuyo radio es mayor a 150 no requieren espiral. ¿Ok? Mayor a 150. Y acá vemos, la primera no necesita espiral. La segunda sí. La tercera también. Y la cuarta también. Ya, entonces, las tres últimas requieren espiral. La primera no. ¿Por qué no? Porque su radio es mayor a 150. Entonces, de esa manera ustedes van a identificar qué curvas requieren espiral. ¿No? Está fácil, ¿no? Fácil identificar qué curvas requieren espiral. Ahora que ya sé cuántas curvas van a llevar espiral, el siguiente paso es calcular precisamente para cada una de ellas cuánto vamos a colocar acá de longitud de espiral en la segunda, en la tercera y en la cuarta. ¿Cuánto va a ser esa longitud mínima? Entonces vamos a regresar al procedimiento que estábamos viendo acá. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ya identificamos las curvas? Los criterios. Los criterios L1, L2 y L3. O criterio 1, criterio 2, criterio 3. En cuanto al primer criterio, la norma nos da esta fórmula para determinar o para calcular el parámetro A, el A mínimo. Entonces, fíjense que en esta fórmula, ¿qué necesitan? Necesito conocer, acá, como vemos, B, que es la velocidad de diseño, que ya la tengo, R, el radio que he colocado, ¿no? En ese momento ya tengo un radio, y acá el P es el peralte de la curva. Ojo que en esta fórmula el peralte va a ingresar en porcentaje, no en decimal.
Acá siempre se equivocan. Acá, por ejemplo, si supera el de 7%, acá debería ser 1.27 por 7. No vayan a multiplicar por 0.07. Ojo, ojo, anoten ese detalle. Además, acá está en la leyenda, ¿no? Siempre hay que revisar la leyenda. Y hay un parámetro nuevo que aparece acá, que es la letra J. ¿Qué es la J? La J tiene que ver con la variación de la aceleración dentro de ese tramo, ¿no? Dentro de la curva, J. Metros por segundo al cuadrado sobre segundo. Por eso se dice que es la variación de la aceleración por unidad de tiempo. Finalmente quedaría metros por segundo al cubo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se obtiene ese parámetro J? Miren, acá en la parte baja, acá hay una tabla precisamente para hallar el valor de J, que está en función a la velocidad. En el ejercicio que hemos visto de sus compañeros, su velocidad es de 50. Entonces estarían acá, en esta columna. Para una velocidad de 50, el J en condiciones normales vale 0.5 y en condiciones extremas 0.7. ¿Cómo se entiende? O sea, ¿cuál de los dos utilizo? ¿0.5 o 0.7? El 0.7 lo van a utilizar cuando tengan, por ejemplo, restricciones económicas. Si no hay restricciones económicas, trabajen con el 0.5. ¿Ya? Entonces, los valores de J que están acá, en esta fila, son J en condiciones normales. Si hay restricciones económicas, utilicen los J que están en la última fila. Así de fácil. Nada más. Entonces, ustedes reemplazan acá sus valores, le sacan la raíz cuadrada y van a tener el A. Teniendo el A, ¿no?, lo elevan al cuadrado, lo dividen entre el radio y la curva circular y ya tienen el L para el criterio 1. Lo anotan. Ahora, pasemos al criterio 2. El criterio 2 es rápido. El criterio 2 me dice que si este valor que hemos calculado en el criterio 1 se encuentra en este rango, entre R tercios y R, ¿no?, si se cumple, significa que el L para el criterio 2 es igual al L del criterio anterior, el criterio 1. ¿Ya? Entonces, el problema sería, ¿y qué pasa si el parámetro A no se encuentra en este rango? Bueno, si no se encuentra, ustedes van a considerar, a ver, si no se encuentra, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál sería el valor adecuado para la longitud de la espiral? Ya miren, si el parámetro A no se encuentra dentro de este rango, van a considerar un A igual a R tercios y lo reemplazan aquí, en esta ecuación. Entonces, si acá le ponemos R tercios, acá en el A le ponemos R tercios, acá le va a quedar que algo así, ¿no? Vamos a borrar esta parte. Le va a quedar así, que R por L es igual a R al cuadrado entre 9. Entre 9, ¿no? Entonces, este se va con este de acá y me va a quedar que L es igual a R sobre 9. Ya está, ahí tienen su criterio, R novenos. Entonces, si no se cumple, si esto no se cumple, entonces el L para el criterio 2, ¿cuál sería? R entre 9. El radio de la curva circular entre 9. Bueno, ahí no se puede escribir bien. R sobre 9. Entonces, anótenlo para que, si en caso no se cumple, pues ya tengan ahí la respuesta, ¿no? R sobre 9. A ver, vamos a borrar acá. Entonces, el L para el criterio 2 sería así, R sobre 9.
Cuando esto de acá, cuando se aplica, si no cumple con esto de acá, ¿no? O sea, si no se encuentra dentro de ese rango, el L sería R sobre 9. Y con eso ya tenemos solucionado cómo aplicar el criterio 2. Y nos faltaría el criterio 3. ¿Cuál es el L de acuerdo al criterio 3? Entonces, miren, el criterio 3 está asociado al cambio de secciones. Y acá en el gráfico que está a la izquierda, aquí ustedes pueden ver cómo, cuando nos aproximamos a la curva circular, las secciones van cambiando. Aquí tienen una primera sección donde se nota aquí no, se nota el bombeo. Luego, noten que el carril de la izquierda, este carril de acá, va cambiando. Creo que cuando aumento no se puede trazar acá. Ya, bueno. Pero miren, este carril que está a la izquierda, acá gira un poco respecto del eje y queda horizontal. El otro se mantiene, al de la derecha se mantiene. Y más adelante, este carril de la izquierda gira un poco más, sube y se alinea con el otro carril, ¿no? Se van alineando. Y ya en el punto de donde empieza la curva circular, que es en el PC, ambos carriles ya tienen la misma inclinación. ¿Qué inclinación? El peralte. Una inclinación igual al peralte de la curva. ¿Ya? Los dos carriles. Entonces verán ustedes que acá hay un cambio de secciones conforme nos acercamos a la curva de transición. En ese cambio de secciones, en la norma, identifica 3 tramos, que son los que ven acá, AB, BC y CD. A este primer tramo, AB, el primero, lo llaman la zona de aplanamiento. ¿Por qué lo llaman zona de aplanamiento? Porque es la longitud que yo necesito para que el carril de la izquierda quede horizontal. Como lo ven acá en la sección B', B, ¿no? Queda horizontal. Entonces, a esta longitud AB la llaman la longitud de aplanamiento. Acá le han puesto la letra N, ¿no? Ya, longitud de aplanamiento. Ven, porque en algunos casos se pide, ¿no? A veces les preguntan, calcule la longitud de aplanamiento. ¿Cuál es la longitud de aplanamiento? Es esta de acá, AB. Bien, entonces, ahora, si ustedes se separan acá, miren, en la parte interna de la curva, y observan esta parte de acá, van a ver 3 líneas. Una que identifica el borde interno, otra el eje de la carretera y otra el borde exterior. Noten que en el caso del borde exterior, estos puntos A', B', C' y D' representan el extremo del carril. ¿Ya? Esos puntos, como está girando, esos puntos van subiendo. Acá lo pueden ver. De A' a D', ese puntito está subiendo. En el carril interno, el punto extremo del borde, acá lo han llamado A segunda, B segunda, se mantiene, ¿no? Están a la misma altura. En C segunda, se mantiene. Y recién, cuando pasan a esta última sección, aquí el punto C segundo, para pasar a D segundo, aquí baja un poquito. Recién, en el tercer tramo. ¿Ya? En los dos anteriores se mantiene a la misma altura. Entonces, miren, como tenemos 3 líneas, esas líneas se representan a través de un gráfico que se llama el gráfico de transición de Peraltes, que es así. En este gráfico, el borde interno está representado por esta línea de acá, en la parte baja. Noten que en los dos primeros tramos, los puntos se mantienen a nivel, como hemos visto en la gráfica anterior, y recién en el tercer tramo baja un poco. La línea que está arriba, esta de acá, justamente representa los puntos del borde exterior. Y ya hemos visto que los puntos del borde exterior van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta que llegan al PC.
Y la línea media que ven acá representa el eje de la carretera, ¿no? O sea, es la línea que está acá al centro. A, B, C, D, E. Esa está representada por esta línea de guiones. Ya, es un poco para ubicarnos. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la longitud de la espiral, de acuerdo a esta... Ah, bueno, y acá arriba también noten, ahí se está mostrando cómo las secciones van cambiando, ¿no? Inicialmente, la sección es así, bombeo, bombeo. Cuando llega acá, a esta sección, el carril de la izquierda ha girado y se mantiene horizontal. ¿Ya? Entonces, la distancia recorrida desde acá hasta acá se llama, ¿cómo se llama? Esta longitud, la zona de aplanamiento. ¿Ya? Ese es el primer tramo. Luego, este carril sube un poco, ¿no? Y toma una inclinación igual al bombeo. Aquí está. Ahí. Y ya una vez que los dos carriles tienen un valor igual al bombeo, ambos van a girar respecto del eje de la carretera, giran un poco más para obtener una inclinación igual al peralte. Bien, entonces, cuando pasa de esta sección a la tercera, acá hay una segunda longitud, y cuando pasa de esta sección a la sección en peralte, hay una tercera longitud. Ahí están las tres longitudes que hemos visto, de las cuales la primera se llama zona de aplanamiento. Esto que dice acá L1, L2 y L3 vendrían a ser estas tres zonas, ¿no? L1, zona de aplanamiento, L2 de B a C y L3 de C hasta el PC donde empieza la curva circular. ¿Ya? Más o menos para que se vayan guiando. Bueno, entonces, ¿qué dice la norma? Si fuese una carretera de primera o segunda clase, el L3 lo vamos a calcular con esta expresión que está acá abajo. Miren, A medios por P entre IP. Ahora, veamos qué significa cada uno de ellos. A es el ancho de la calzada. O sea, si estamos trabajando con una vía de 2 carriles, ¿no? Y me dan los anchos de carril, entonces la suma de los dos anchos tendría la calzada. ¿Ya? Entonces A es el ancho de la calzada. ¿Qué es P? P es el peralte de la curva, ¿no? Que ya previamente ya debo haberlo calculado, el peralte de la curva. Y este denominador IP es un valor que está expresado en porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Con esta formulita que vemos acá, 1.8 menos 0.01 por la velocidad de diseño. ¿Ya? Ese es el valor de IP. Y nosotros vamos a calcular el IP máximo para que la longitud de la espiral sea mínima. Geométricamente, ¿qué significa el IP? Que va a estar expresado en porcentaje. El IP, como lo ven acá, representa el ángulo entre la trayectoria del borde exterior y el eje de la carretera. Es esta inclinación de acá. Ese es el IP. Geométricamente, ¿no? O sea, si ustedes les preguntan, ¿qué representa el IP? Geométricamente el IP representa el ángulo que forma la trayectoria del borde exterior respecto del eje de la carretera. ¿Cómo se calcula el IP? Se calcula con esta fórmula. ¿Qué unidades tiene? Porcentaje. Como el IP lo van a calcular acá en porcentaje, ¿bien? El peralte lo pueden colocar en porcentaje, de tal manera que los porcentajes se van y me va a quedar en las unidades de la calzada, que van a estar en metros. ¿Ya? Ojo también acá, respecto de las unidades. ¿Ya? Como le repito, acá lo pueden colocar el peralte en porcentaje, que se va a ir con el IP, que también está en porcentajes. ¿Ya? Y el A, bueno, lo ingresan en metros, ¿no? Por ejemplo, si la calzada tiene un ancho de 7 metros 20, acá le pondré 3.6, ¿no? A medios, la mitad, 3.6. Entonces, al operar, ya les va a salir un L para el criterio 3. Y con esto ya tendrían tres valores de L, ¿no? Un L del criterio 1, un segundo L del criterio 2 y un L del criterio 3.
¿Con cuál de los tres me quedo? Con el mayor. Entonces, una vez que ya han determinado cuál es el mayor, si es una carretera de tercera clase, verifican que sea mayor también a 30. ¿Ya? Y si fuese una carretera de segunda clase, ahí cambia un poco. ¿Ya? En una carretera de tercera clase, el criterio 1 y 2 que hemos visto se mantienen. Y únicamente en el criterio 3, en lugar de esta fórmula que está acá abajo, van a utilizar esta de acá, esta formulita de acá, ¿ya? En reemplazo de la anterior. Pero ojo que esto es válido si la carretera es de tercera clase. Entonces, aquí en esta formulita, B es la velocidad de diseño y R es el radio de la curva circular. Entonces, este L sería el L para el criterio 3. Igual van a tener sus tres L's, toman el mayor y verifican que ese valor, el mayor de los tres, a su vez sea mayor a 25 metros. ¿Por qué 25 metros? Porque para carretera de tercera clase, lo hemos visto acá, ¿no? Dice que en carretera de tercera clase la espiral no debe ser menor a 25 metros. Bien, entonces creo que con eso ya estarían acá el procedimiento para hallar la longitud de la espiral en cualquiera de las situaciones, sea una carretera de primera, segunda, o si es una carretera de tercera, solamente cambia el criterio 3, nada más. Bien, miren, acá hay un ejercicio. Acá nos indican, tengo una carretera, segunda clase, ya, ojo, segunda clase. Se tiene una curva horizontal diseñada para una velocidad de 60 kilómetros por hora, el bombeo de la calzada de 2% y el peralte máximo es de 6%. Ok, cuando acá me dicen que el peralte máximo es de 6%, posiblemente estoy trabajando con un radio mínimo. Y eso lo indican acá, ¿no? Se sabe que el radio mínimo para esta curva es de 135. Entonces yo ya tengo ahí mi radio mínimo de 135, el peralte de 6%, tiene un bombeo la calzada de 2%, la velocidad es de 60 kilómetros por hora. Me piden calcular la longitud mínima de la espiral de transición, considerando que el ancho del carril es de 3.5 metros. Entonces, como se trata de una carretera de segunda clase, ¿ya? Y el radio es de 135, vemos acá, velocidad de 60, ¿no? Estamos acá. Radio es menor a 325, entonces sí requiere espiral. ¿Right? Esa es la primera verificación que deben hacer. ¿Requiere o necesita o no necesita espiral? Sí necesita en este caso. Entonces, una vez que hemos verificado, nos vamos a los criterios. Entonces, tengo que aplicar los tres criterios. El primero es este de acá. Entonces, vamos a verlo acá en el ejercicio. Aplicación del criterio 1, que tiene que ver con la aceleración. Aquí está la fórmula nuevamente, y acá están los valores que me están dando, ¿no? Velocidad 60, radio de la curva 135, peralte 6%, y el J 0.5. Ya, acuérdense que el J habían dos. En condiciones normales, acá el J es de condiciones normales, porque en ninguna parte del texto me indican que el proyecto tiene restricciones económicas. Si tuviese restricciones económicas, ya no sería 0.5, sino ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Acá está. Sería 0.7. Si tuviese restricciones económicas. Muy bien, entonces toda la información la tienen acá en las tablas. Regresemos al ejercicio. Bueno, ya tenemos acá todos los valores, ¿no? Hay que reemplazarlos en la fórmula y al reemplazar y operar me sale un A mínimo de 81.3. Listo. Entonces, aplicando la ecuación de la espiral, quiere decir que el L para el primer criterio es A cuadrado entre R. Operamos y me sale
48,96. Si me piden redondear a múltiplo de 5, sería 50. Entonces, esto es únicamente para el criterio 1. Ahora, el criterio 2 dice que si este A se encuentra entre R tercios y R, el L que puedo utilizar es el mismo del criterio 1. Vamos a ver aquí. Criterio 2. Del cálculo anterior se evalúa si es que el parámetro A se encuentra en ese rango. Entonces, según el radio, calculamos acá 81,3, que es el A, se encuentra entre 45 y 135, si se encuentra en ese rango. Entonces, al encontrarse en ese rango, significa que podemos utilizar un L igual al anterior, o sea, 100 metros. ¿Ya? Y se cumple con la parte de guiado visual. Muy bien. Y me faltaría aplicar el criterio 3. Como es una carretera de segunda clase, utilizo esta fórmula que hemos visto acá, ¿no? A medios por P entre el IP. El peralte me dan como datos 6%. A medios, como el ancho de la calzada es de 7 metros, que es dato, a medios sería 3.5. Para una velocidad de 60, que también es dato, calculamos el IP, 1.8 menos 0.01 por esa velocidad, que acá ingresa en kilómetros por hora, y me sale 1.2 en porcentaje. Entonces, reemplazamos en esta expresión, ¿no? Acá 6, acá abajo 1.2 y a medios 3.5. Y nos da un valor de 17.50. Entonces, en este momento yo tengo 3 valores, ¿no? ¿Cuáles son los 3? Vamos a ver. De criterio 1, 50. Para el criterio 2 también 50. Y para el criterio 3 tenemos 17.5. De los 3 es el mayor 50. Además, por ser una carretera de segunda clase, el L debe ser mayor a 30. Bien, acá está entonces, L50. De todos los criterios evaluados, entonces se adopta el diseño de mayor longitud calculada, 50. Y he verificado que 50 es mayor a 30. Respuesta, esta curva requiere una espiral con una longitud mínima de 50 metros. Ya está. Entonces, lo último ya sería en Civil 3D, insertar una espiral de 50 metros. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes para esta semana, ¿no? Calcular o evaluar primero qué curva requieren espiral. Para cada una de ellas, determinar la longitud y luego, utilizando el programa Civil 3D, incorporan estas nuevas longitudes entre el tramo recto y la curva circular. Acá también en la norma hay una tabla de longitud mínimas de curva de transición de acuerdo a las velocidades y al radio mínimo que tiene esa curva. O sea, si yo tengo una curva con radio mínimo para una cierta velocidad, acá puedo verificar cuánto sería la longitud de la espiral. Por ejemplo, acá miren, en el ejercicio anterior, la velocidad era de 60, ¿no? Y el radio mínimo era de 135. Entonces, acá la tabla me dice, la longitud de la espiral es 50. Pero nosotros también, aplicando los criterios, hemos llegado al mismo valor, ¿no? 50. Ojo que esta tabla es para radios mínimos. Acá dice arriba, ¿no? Radio mínimo, con ciertas velocidades. Y acá continúa para otras velocidades también. Bien, y acá, bueno, nuevamente el gráfico que les mostré, donde se aprecia que las secciones van cambiando conforme nos acercamos a la curva circular. Aquí más o menos el efecto, si nos desplazamos por la carretera, vemos que a la izquierda, el carril de la izquierda, ¿no?, va subiendo para finalmente adoptar ambos carriles una inclinación igual al peralte en la curva circular. Bueno,
Y esto es lo que ya les he explicado, ¿no? O sea, queremos cambiar de la sección de bombeo hacia la sección de acá, queremos pasar a esta sección en la curva circular. Entonces debe ser un cambio gradual. Y lo que viene a continuación simplemente son expresiones para calcular en cada uno de los tramos, conforme la sección va cambiando, cuánto vale la longitud. ¿Ya? O sea, cuánto vale la zona de aplanamiento, la otra longitud y la otra longitud. Entonces acá dice, ¿no? Para cambiar de la sección con bombeo a una sección en peralte, se requiere una longitud mínima para efectuar este cambio. A esta longitud se le denomina la longitud mínima de transición de peralte. Longitud mínima, o sea, ¿cuánto necesito como mínimo desde acá, desde esta sección hasta esta otra sección? ¿Cuál es lo mínimo que se necesita para un cambio gradual? No confundir esta longitud con la longitud de la espiral, ¿ya? Esta es una longitud mínima que se requiere para cambiar las secciones de esta de acá a esta de acá. Entonces acá nos dice, no confunda esta longitud con la que ya hemos calculado para la clotoide o la espiral. ¿Ya? Son diferentes. Entonces, esta longitud de acá la podemos sacar básicamente por geometría. ¿Cuántos metros como mínimo se requiere para hacer este cambio? Entonces acá, bueno, hacen un poco de geometría para determinar esas longitudes. De acá dice, las longitudes tienen que ver con la percepción que tiene el conductor. Bien. Y acá nuevamente la explicación del IP. ¿Qué significa el IP? Ya les he comentado. El IP es el ángulo que forma la trayectoria del borde exterior respecto del eje de la carretera. ¿Cómo se calcula el IP? Con esta fórmula, ¿no? ¿Y qué unidades tiene el IP? En porcentaje. Básicamente eso es lo que necesitan saber del IP. Y acá también está, ¿no? Miren, acá dice el IP, máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto del eje de la misma. O sea, acá no. Estos puntitos de la calzada, pero del borde exterior, generan una trayectoria que es una línea recta. Esa línea recta respecto del eje de la carretera forma un ángulo. A ese ángulo se le llama el IP. Y nosotros calculamos ese ángulo máximo de tal manera que la longitud que vamos a calcular acá sea una longitud mínima. Bueno, es otra forma de verlo, ¿no? Ahí está nuevamente el IP, el alfa. Bueno, acá les explico, ¿no? Acá habla de dice, el cambio de bombeo a peralte se realiza en 3 etapas, ¿no? Esas son las 3 secciones que les he mostrado. La zona de aplanamiento y luego las otras 2. En el caso de la zona de aplanamiento, acá hacen un poco de geometría. Acá está, esta es la zona de aplanamiento, donde el carril, el de la izquierda, gira y queda horizontal. Entonces, con un poco de geometría, determinamos cuánto vale esta primera longitud, que es la longitud de aplanamiento. Entonces, vamos a llegar a calcular esa primera longitud con esta expresión de acá, donde B, ¿qué es B en este caso? Este B en realidad representa el ancho del carril, como debe estar acá en la... Sí, acá miren, ¿dónde está? El valor de B. Acá lo pueden ver en la figura. Acá dice 2B, acá 2B. Entonces, B, ¿qué sería? El valor del ancho del carril. Es como en la expresión anterior teníamos A medios. A medios era el ancho del carril, pero acá lo están representando con B. Entonces B es el ancho del carril.
El IP ya sabemos cómo calcularlo. Y P es el peralte de la curva correspondiente. Entonces, con estas expresiones podemos hallar esta primera longitud. Igualmente, en el tramo intermedio, este carril que estaba horizontal gira un poco más y tiene una inclinación igual al bombeo. Entonces, acá hay una segunda longitud. Esa segunda longitud la podemos calcular con esta expresión que está acá en la parte baja. Y me quedaría una tercera longitud en donde este carril, que tenía una inclinación igual al bombeo, giran ambos respecto del centro y toman la inclinación igual al peralte. Entonces, para cambiar de esta sección a esta de acá, se requiere una longitud. ¿Cuánto vale esa longitud mínima? Acá tenemos la expresión. Entonces, fíjense, si ustedes suman estas tres longitudes, acá está, luego simplificamos y me quedo con esta expresión. Esta de acá, PF, acá PF, ¿qué representa? El peralte en la curva, o sea, la inclinación última. PI se refiere a la inclinación inicial del carril que está girando. ¿Cuál es el valor de la inclinación inicial? El bombeo, ¿no? Porque inicialmente la sección tenía una inclinación que es el bombeo. Entonces, PI es el bombeo, PF es el peralte en la curva, el IP ya sabemos cómo calcularlo, y B, no se olviden, B sería el ancho del carril. Entonces, esta expresión me da sí, un valor que sería lo mínimo que necesito para que se dé un cambio gradual desde la sección de bombeo hacia la sección del peralte. Dentro de esta longitud, lógicamente vamos a tener ahí la espiral. Acá está, ¿no? Dice, longitud total para realizar el cambio de bombeo a peralte. Y nuevamente acá les indican las unidades. PF es el peralte al final. PI es el peralte al inicio. En otras palabras, la inclinación del carril que vendría a ser el bombeo. B es la distancia desde el borde de la calzada al eje. Entonces, distancia del borde de la calzada al eje no es otra cosa que en una vía de 2 carriles sería el ancho del carril. Ya está. Entonces, miren, en conclusión, esta fórmula de acá, vendría a ser esta longitud de acá. Desde esta sección hasta la sección en peralte. Lo mínimo que se necesita para realizar este cambio gradual va a estar dada por esta expresión, esta longitud. Ahora, se han identificado 3 tramos, primero, segundo y tercero. A este primer tramo, nuevamente, ojo que les estoy repitiendo varias veces, a este primer tramo se le llama la zona de aplanamiento. ¿Ya? Y luego acá tengo 2 tramos a continuación. ¿Ya? Estos 2 tramos van a ser ocupados por la longitud de la espiral. ¿Ya? Como ven acá. Aquí va a estar la curva de transición, la espiral de Euler. Va a ocupar estos 2 primeros tramos. Y este tramito que queda acá ya saben que es la zona de aplanamiento. Bien, entonces, en algunas preguntas de examen nos piden, ¿no? Identifique, por ejemplo, qué curva requiere en espiral. Ya les hemos explicado. Luego dice, para la curva que requiere espiral, determine la longitud mínima. Es lo que hemos visto anteriormente. Y finalmente les piden, ¿no? Elabore el gráfico de transición de bombeo a peralte. ¿Cuál es el gráfico de transición de bombeo a peralte? Es este de acá. Este de acá, este que ven acá. Muy bien, entonces ustedes pueden hacer su croquis, ¿no? Trazan acá su línea de eje, trazan esta línea. Acá ya se ve un quiebre pequeño, pero en realidad lo pueden dibujar como una línea recta. ¿Ya? ¿Qué representa esta línea recta? Representa la trayectoria del borde exterior. B es borde exterior. Listo.
Y en los dos primeros tramos trazan un poquito más abajo del eje un tramo recto, que sería la trayectoria del borde interno, BI, y en el último tramo, sí, en el último tramo, como hemos visto, como gira, para pasar de esta sección acá, entonces el borde interno se desplaza hacia abajo un poquito más. Este es el gráfico de transición de bombeo a peralte. Luego, lo único que faltaría para completar este gráfico es colocar las longitudes correspondientes. ¿Cuánto vale este primer tramo? ¿Cuánto vale este segundo tramo? ¿Y cuánto vale el tercer tramo? Bien, entonces, para determinar esas longitudes, como son triángulos, ¿ya? Como acá tienen un triángulo, ustedes pueden trabajar con semejanza de triángulos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, justo en la parte que empalma con la curva circular. ¿Ya? Acá hay una altura. Esa altura, por geometría, se puede calcular. O sea, esta de acá vendría a ser la altura desde este punto hasta el eje del carril. ¿Cuánto vale esta altura? ¿Ya? Eso se puede hallar por geometría. ¿Ya? Acá no hay nada nuevo, es una geometría simple. ¿Y cuánto sale esa longitud? Acá está. Ya les han puesto acá el valor. ¿Cómo se calcula esta altura? B por P. ¿Qué es B? El ancho del carril. En otras palabras, si ustedes tienen el ancho del carril y lo han representado con la letra A, entonces B sería ¿cuánto? A medios, ¿no? O sea, si A es el ancho de la calzada, B sería a medios, ¿ya? Para una carretera de 2 carriles. ¿Qué es el tipo de carretera que nosotros trabajamos por defecto? ¿Ya? Si no le dan mayor indicación del tipo de carretera, asuman que es una carretera bidireccional de 2 carriles. ¿Ya? Entonces ahí tienen la expresión para poder calcular el ancho de esta de acá, ¿no? O sea, vendría a ser esta altura, desde acá hasta acá, miren. Este pedacito, esta altura pequeñita, ¿cuánto vale? P por P. B es el ancho del carril y P es el peralte en la curva. Ahora, acá al inicio también tienen una altura, miren. Esta altura vendría a ser desde este punto hasta acá, hasta el centro. Esta altura chiquitita de acá. ¿Cuánto vale? B por B. Donde B mayúscula es el ancho del carril y la B minúscula representa el bombeo. Entonces, esos valores se pueden calcular. Y con ese dato ya pueden determinar la longitud correspondiente. Por ejemplo, miren, en estos dos tramos, ¿ya? Si yo grafico estos dos tramos, voy a tener algo así. ¿Ya? Donde acá vale B por P. Y acá tengo la longitud de la espiral, ¿no? Que vendría a ser la curva de transición, todo esto de acá. Este ángulo, ya lo hemos visto, es el IP máximo. Muy bien. Entonces, fíjense, yo necesito, por ejemplo, calcular cuánto vale desde acá hasta acá. Este L de acá. ¿Cuánto vale? Puedo hacer semejanza de triángulo, ¿no? Digo, la altura B por P es a la longitud de la espiral, como esta altura de acá, vamos a ponerle H, H es a L. Ya, pero este H, si se dan cuenta, este H de acá, ¿cuánto vale? Porque esa altura es la altura desde este punto hasta este de acá. ¿Cuánto vale esa altura? Lo hemos visto acá. Es la misma. Eso lo pueden determinar por geometría. Entonces, el L que yo necesito sería el H, o sea, B por B, por la longitud de la espiral entre
B por el peralte. Estos se van, y me queda que es la longitud de la espiral por el bombeo, ¿no? Por el bombeo entre el peralte. Ahí está. ¿Ven? Entonces, una vez que yo determino esta longitud de acá, esta longitud, la zona de aplanamiento, por geometría es la misma. Y me faltaría esta longitud de acá, pero esta longitud, si se dan cuenta, es la longitud de la espiral menos este L que he calculado. Solucionado el problema. Eso simplemente es un problema de geometría. Acá no hay nada nuevo. Es básicamente geometría. ¿Ya? Pero con esta geometría ya tengo las tres longitudes. La zona de aplanamiento, la siguiente zona que va a tener por geometría la misma longitud, y me quedaría el tercer tramo, ¿no? Que lo determino restando a la longitud de la espiral el L calculado acá. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes ya han calculado esos valores, los colocan acá, ¿no? Lo que salga lo colocan ahí en reemplazo de los L's, y con eso ya tendrían el gráfico de transición de bombeo a peralte. Muy bien, entonces no se olviden de cómo se calcula. ¿Ya? Acá simplemente es cuestión ya de reemplazar. Ya hemos determinado la longitud de la espiral, o sea, ya se tiene. El bombeo es un dato, y el peralte ustedes lo calculan de acuerdo al radio de la curva, ¿no? Ya hemos visto que hay 4 gráficas para calcular los peraltes. Entonces, ese es el procedimiento que necesitan para graficar la transición de bombeo a peralte en una curva que lleva espiral. ¿Ya? Ese es el gráfico. Muy bien, entonces, para el trabajo de esta semana, lo que faltaría es indicarles cómo van a insertar una espiral. Entonces, acá vamos a regresar al civil, ¿sí? Al civil. Y recuerden, ¿no? Hace un momento vimos que estas tres últimas curvas requieren espiral. Ya, entonces, habría que calcular para cada curva la longitud de espiral. Ya, no voy a hacer ese cálculo, pero ustedes lo pueden hacer. Aunque podríamos, a ver, déjenme ver si tengo por acá longitud de espiral. Ya, por ejemplo, acá tengo un Excel que ustedes lo pueden hacer también, donde he colocado los tres criterios, ¿no? El criterio 1, su formulita, el criterio 2, y por acá la formulita para el criterio 3. Sí. Dependiendo si esta de acá, esta fórmula que estoy acá indicando, se aplica cuando la carretera es de primera o segunda clase. Si fuese de tercera clase, mi criterio 3 utilizaría esta fórmula que está acá, ¿no? Si fuese de tercera clase. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver si podemos darles los valores que tenemos acá. Aquí tienen una carretera de tercera clase, carriles de 3 metros de ancho y velocidad de 50. Ok, muy bien. Entonces, veamos acá. A ver. Primero, quiero hallar la longitud de la curva de espiral, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Ya, vamos a ir reemplazando. Para el criterio número 1, la velocidad me dicen que es de 50. Vamos a poner acá 50. El radio, a ver, vamos a hacerlo ¿para qué curva? Vamos a hacerlo para esta tercera curva, ¿ya? 71.34 de radio. 71.34. La segunda curva. 71.34. El peralte de esa curva. ¿Cuánto vale el peralte? No lo han puesto por acá.
71.34. A ver, no sé si por ahí, chicos, tienen el valor del peralte de la tercera curva. 71. ¿Cuánto vale el peralte? Necesitaría mis tablas. Por eso que las tablas siempre ténganlas a la mano. 71.34. Acá están tablas. A ver, busco rápidamente. Acá están las gráficas. ¿Cuál utilizo? Depende, bueno, esto de acá es, a ver, carretera de tercera clase. Ya, tercera clase me dicen, ¿no? Entonces, tercera clase, puedo utilizar esta de acá, ¿no? Donde el peralte máximo es 12%. En terreno, esa es una zona rural. Y la orografía, acá no me han puesto terreno accidentado. Terreno ondulado. A ver, acá dice terreno ondulado. 3 últimas curvas. Ya, bueno, voy a trabajar con esto ya. Terreno ondulado. Terreno ondulado, 3 últimas curvas. Muy bien. Entonces, si es ondulado, tendría que trabajar con esta de acá, ¿no? Tipo 2 es ondulado. Velocidad de 50 y el radio de... ¿Cuánto le dije el radio? 71 más o menos, ¿no? 71. Ya. A ver, para 71. 70, 71, velocidad de 50. Bueno, acá por el valor de radio, veo que el peralte va a ser el máximo, 8%, si el terreno es ondulado. Ya bueno, ya los alumnos conocen mejor su carretera. Vamos a poner el 8% acá. 8%, peralte. El J, vamos a asumir que no hay restricciones económicas, entonces sería 0.5, de acuerdo a las tablas. Y con estos datos, fíjense que me sale una mínimo de 61, más o menos, ¿ya? 61. Con la fórmula esta de acá, el L, o sea, el EO este A mínimo al cuadrado lo divido entre el radio y la curva, me sale 53.34. Sí, 53.34. Ya, es alto, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. 53.34. Del criterio 2, verificamos si este parámetro A se encuentra. El A salió 61, ¿no? Acá lo tenemos. Se encontrará entre R tercios y R. R tercios es 23 y R 71. O sea, sí está dentro del rango. Eso quiere decir que para el criterio 2 puedo utilizar el L ya calculado. O sea, 53.34. Y me faltaría únicamente el criterio 3. Como es una carretera de tercera clase, entonces para el criterio 3 trabajaría con esta parte de acá. O sea, esta sería la fórmula. 0.0178 por b al cubo entre r. Ya, entonces, si hacemos las operaciones, me va a salir un L de 31.18. Muy bien. Entonces, fíjense, acá yo tengo ya mis 3 L's, las 3 posibles longitudes de la espiral. 53, 53 y 31. Tomo el mayor de los 3, que sería 53, 53.3. Verifico que sea mayor a 25 metros, es mayor a 25. Entonces acá la respuesta sería ¿cuánto? Una espiral de 53 metros, ¿no? Acá está, ¿no? Dice, clasificación por demanda, segunda clase, longitud mínima de espiral 53.3,
Lo puedo redondear si me piden a múltiplo de 5, sería 55 metros. ¿Ven? Entonces ahí ya me está dando directamente la longitud de la espiral, aplicando mis 3 criterios. ¿Listo? Entonces yo tendría que colocar para esa curva una espiral de 55 antes y después de la curva circular. Entonces regresemos acá. Ya. Voy a ocultar las curvas de nivel para dejar únicamente el eje. Ya, ahí más o menos. Podría ocultar lo otro. Ya, lo que pasa es que acá habían 3 trazos, ¿no? Y se están superponiendo la información. Ya, creo que ahí ya lo dejamos. 500. Ya, miren, entonces la curva que estábamos viendo de la tercera, ¿no? Acá tengo la primera, por acá está la segunda, la tercera sería esta de acá, esta curva de acá. Esta curva tenía un radio de 71.34. 71.34. Entonces, ustedes activan su barra de herramientas y lo primero que van a hacer es borrar esa curva con esta herramienta que tenemos acá, esta X. Entonces, borramos esta curvita de 71.34, ¿no? Nos queda el PI y en esta zona ahora vamos a insertar la espiral. Ya, con este icono y con esta opción que dice espiral, curva, espiral. Entonces el procedimiento es, bueno, le damos clic en esta opción, me pide la primera, o sea, el primer tramo tangente, que sería el de la izquierda. Luego el siguiente tramo tangente, acá a la derecha, mayor o menor a 180, menor, ¿no? En el caso de la curva circular, el ángulo en el centro es menor a 180. Ya. Me pide nuevamente qué radio tenía, 71.34, ¿no? Entonces, es el radio que tenía, 71.34, algo así. Enter. Y luego pide cuánto vale la longitud de la espiral a la entrada. Entonces le pongo 50. Y luego me pregunta, ¿y cuánto vale a la salida la espiral? 50. Enter, otro enter, y ya está, ¿no? Entonces miren, acá lo que pasa es que ya voy a hacer algo para que se note. Voy a cambiar los colores. Los colores, creo que lo puedo hacer por acá. Para que se note el color de la espiral, ¿no? Vamos a ver, por aquí creo que está línea, curva, espiral. Están del mismo color, los tres. Ya, la línea la vamos a dejar celeste, o sea, los tramos rectos celestes. Las curvas circulares la vamos a pintar de color rosado. Ya, y las espirales vamos a ponerla de color, por ejemplo, verde. Un poco para que se note. Ya, aceptar. A ver si... Ya, ahí... Sí, creo que más o menos se nota, ¿no? Sí. Más o menos creo que lo pueden ver, ¿no? Entonces, la zona rosada es la curva circular. Lo rosado. Lo verde, que es esta parte que vemos acá. Lo verde vendría a ser la espiral. Y lo que está más atrás, la parte celeste, sería el tramo recto. Entonces, aquí ya hemos insertado nuestra espiral.
en esta parte. Además, noten que cuando ustedes insertan una espiral, acá aparece TS. TS es el punto de encuentro entre el tramo recto, T de tangente y S de espiral. Entonces acá se encuentra la tangente con el inicio de la espiral. Donde termina la espiral aparece SC, S de espiral y C de curva circular. O sea, acá en este punto empalmamos el final de la espiral con el inicio de la curva circular. Bien. Igual a la salida también, acá dice CS, o sea, es el encuentro entre la curva circular y el inicio de la espiral. Y por acá aparece ST, que significa el encuentro entre S de espiral y T de la línea de tangente. Digamos, esta es la nomenclatura. Y bueno, entonces lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Como hemos visto acá. Lo mismo tendríamos que hacer para la segunda curva, ya lo hice para la tercera, y faltaría acá también para la última curva, que requiere espiral. Entonces, esto lo hacen para sus alternativas, para sus tres alternativas, lo graban también en un archivo, y cada integrante sube al aula virtual el nuevo diseño, el diseño que ya incorpora las espirales. Bien, eso es lo que tendrían que hacer como trabajo para esta semana en el Civil. Pero primero tienen que hacer el cálculo de la longitud de la espiral. No se olviden. Entonces, en el aula virtual ya tenemos acá las fechas. Vamos a ver acá. La fecha de cierre para el envío de trabajos. Ya está, estamos en la semana 6. Aquí está semana 6. La teoría que hemos visto está acá. Ya, aquí está el PPT que les he mostrado. Acá en la parte virtual, no se olviden que acá siempre, porque creo que ayer o anteayer me estaban preguntando, ¿qué hacemos para la semana anterior? Bueno, eso está acá explicado en la guía del estudiante. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá en la guía del estudiante, por ejemplo, para esta semana, ¿no? Acá le dice, primero resuelva su cuestionario. Observe el video de curva de transición, ¿no? Defina el alineamiento según el video observado, o sea, que genere o incorpore su curva de transición en su alineamiento, suba este archivo con su propuesta a la carpeta que se llama curva de transición, ¿no? Y después, si tiene alguna consulta, utilice el foro curva de transición de esta semana. Entonces, lo que les he explicado de cómo incorporar la curva de transición está en este video también. Ahí tienen ustedes un video que habla sobre el tema de la curva de transición. ¿Ven? O sea, aquí ya hay un recuento. Hay un recuento, también les explican el procedimiento. ¿Ok? Algunos alcances adicionales, de tal manera que puedan incorporar al trazo que ya tenía, o el trazo que tenían de tramos rectos con curvas circulares, ahora en algunos casos van a incorporar las curvas de transición. Y finalmente un cuadrito también que pueden generar con la información de las curvas circulares, los tramos rectos y las curvas espirales. Este cuadrito se puede incorporar a su dibujo. También les explican ahí qué significa cada uno de los elementos. Ahí está, es un cuadrito. Entonces, aquí tienen el video, está completo. Lo pueden revisar. Bueno, y el último PDF, acá se tienen los comandos, ¿no? Que se utilizan en esta secuencia. Estos son comandos, procedimientos adicionales. Es información adicional. Ya, pero no se olviden, entonces, lo que tienen que hacer, el nombre con el cual van a grabar su archivo y a qué carpeta lo van a subir, eso está
en la guía del estudiante, en este caso, la semana 6. Entonces, no se olviden, también cada integrante, no se olvide de resolver su cuestionario. Ya están activados los cuestionarios. Tienen plazo, en este caso, una semana hasta el 28 de septiembre, antes de las 10. Aquí está para el foro si tienen algunas preguntas. Y por último, aquí tenemos la carpeta donde tienen que subir sus archivos con la curva de transición. También está habilitada hasta el próximo 28 de septiembre hasta las 10 de la mañana. Entonces ahí está todo el material que necesitan. Más bien quería preguntarles si es que, no sé si alguno de los alumnos ha planteado preguntas en el foro y les está respondiendo el ADD o no. A ver si hay algún caso, me pueden comentar. En todo caso, para avisarle al ADD, ¿no? Que no está dando respuesta a alguna de las preguntas. Y a cualquier inquietud que tengan ustedes, la pueden escribir acá en el foro. Ya les había comentado al inicio que el ADD ingresa a la semana por lo menos 2 veces a revisar si es que hay consultas. Y si hay consultas, trata de responderlas. Pero si no la responde dentro de la semana, ahí ya sería un incumplimiento por parte del ADD. Por eso les pregunto si el ADD les está dando respuesta a alguna pregunta que ustedes han formulado. Entonces, me avisan en todo caso si no les está dando respuesta para avisarle al ADD, ¿no? Que revise con mayor detalle las consultas de los alumnos respecto del tema de la semana. ¿Cuál es el tema de esta semana? Curva de transición. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte, lo que hemos estado viendo. Curva de transición. No, profesor, todo claro. Muy bien. Listo, chicos. Entonces ya estamos sobre la hora. No se olviden de responder su cuestionario, incorporar su curva de transición si corresponde y luego enviar su archivo a la carpeta correspondiente. Ya, la próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios también complementarios de curva de transición. Vamos a trabajar nos faltó el gráfico, ¿no? Armar el gráfico de transición de bombeo a peralte. Ya, vamos a hacer un ejercicio de esa parte la próxima semana, previa ya al parcial, ¿no? Porque ya se viene la próxima de la semana 7 y luego ya viene el parcial. Entonces veremos algunos detalles. Aprovechen, si tienen algunas preguntas de los temas anteriores para poder resolverlas en la próxima semana. ¿Ya? Listo, entonces nos vamos a quedar acá y ya nos vemos el próximo sábado. Joseph. Profe, disculpe. En la próxima semana, en el caso que no pueda asistir a la clase, ¿me podría contar ah, como falta justificada? No, o sea, si no están presentes, bueno, acá se me pasó, ¿no? No he pasado lista, pero ya previamente había puesto asistencia a todos los alumnos. Pero, a ver, la próxima semana recuerden que siempre después de los 15 minutos pasamos asistencia. Si no están Sí, presentes, ya van a figurar es que la con próxima asistencia. semana hay un trabajo de geología que nos pidió el profesor ir. Y no sé. Pero Ah, no van a ir en horario de clase. no, quedamos el día sábado, la verdad. El profesor, como hay fechas en geología de cada Mm. grupo, qué día va con el profesor. A mi grupo con el profesor nos toca el sábado. Ah, pero solamente sería en tu caso, ¿no? Sí, profesor. Bueno, a ver si previamente me envías un correo para hacerme acordar, pues, ¿no? Será, Ok. ¿ya? La próxima Ok. semana solo se verá lo que es ejercicio para la Sí, evaluación parcial, ¿no, profesor? así, la próxima semana ya vamos a hacer un recuento de los temas que hemos estado viendo: visibilidad, curvas circulares, radio mínimo, espirales, previo al examen. ¿Ya? O sea, si tienen preguntas, consultas, anótenlas y la próxima semana digamos, sería la última oportunidad para que puedan preguntar sobre alguna duda. ¿Ya? Eso va a ser ya previo al examen parcial. ¿Ok? Veremos tal vez algún examen anterior,
¿no? Para que vean cómo, el tipo de preguntas que viene y básicamente consultas, ¿no? Aprovechar esa clase para resolver o absolver sus consultas. ¿El examen también será de preguntas teóricas, profesor? ¿O solo todo No, resolución? básicamente es práctico. O sea, por ejemplo, ¿no? Determinar la visibilidad en tal curva, verificar si el tramo recto cumple con la norma, calcular la longitud de la espiral, preguntas de ese tipo, ¿no? Para ello le darán un alineamiento, sobre ese alineamiento se va a trabajar. Ujú. Gonzalo creo que por ahí levantó la mano. Ah, sí, profesor, ¿habrá un taller para reforzar lo aprendido en clase para el También, parcial? sí, sí, justamente ayer tuvimos una reunión y sí se está hablando sobre un taller. Ya. Todavía no nos han enviado esa información. A ver, déjeme ver un ratito. Pero la idea es que en esta semana van a enviar un enlace para el taller que se va a realizar, si no me equivoco, el sábado de la semana 7 en la noche. No sé si a las 10, 11 de la noche, donde ya todos los alumnos están un poco desocupados, o sea, no tienen clases. Entonces se va a programar un taller. A ver, déjenme ver un ratito. Mm, No, todavía no han enviado información ya, pero sí, se comentó va a haber un taller de reforzamiento previo al parcial. Entonces, estén atentos, posiblemente les va a llegar ahí un correo o lo vamos a publicar en anuncios. El ADD lo debería de publicar en anuncios. Entonces, aquellos alumnos que tengan disponibilidad se enlazan y pueden participar de este taller. Si tienen preguntas, también la pueden formular al profesor del taller, ¿no? Igualmente se ha grabado, ¿no, profesor? El taller. El taller, creo que lo graban en YouTube, me parece. Eh, no sé, me parece que sí. Entonces le pueden preguntar, consultar al profesor que va a estar en el taller. No recuerdo bien si es que lo graba, ya, pero lo pueden consultar si se va a grabar o no. Bien, entonces eso ya está por simplemente confirmar, ¿no? El día y la hora. Pero más o menos nos indicó que podría ser el sábado en la noche. Sábado o domingo, pero es un fin de semana en la noche, a partir de las 10 más o menos. Muy bien, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿No? Muy bien, entonces nos quedamos acá, chicos, que tengan buen fin de semana y nos reencontramos ya el próximo sábado.